Bienvenidos nuevamente a estas clasecitas de nomenclatura. Ya vamos a empezar a nombrar sustancias con el sistema internacional y también de forma común o tradicional que llamamos. Entonces, bien, vamos a empezar bien atentos. Para esto es fundamental que ya sepas diferenciar las funciones químicas, reconocer esos grupos funcionales que nos pueden permitir clasificar las sustancias y también establecer los estados de oxidación de los elementos. Vamos a ver que esas dos cositas juegan un papel primordial para nombrar las sustancias. Recuerden que ¿por qué vamos a nombrar? Porque íbamos en la historia que dos especies interactúan formando compuestos. Pues ya ese compuesto tiene propiedades totalmente distintas a los elementos que lo constituyeron y por lo tanto hay que darle un nombre, ¿cierto? Un nombre que pueda permitir identificar la sustancia. Esto de la nomenclatura es muy antiquísimo, ¿cierto? Con el desarrollo de la química se da, empiezan a aparecer muchas sustancias y se crea la necesidad de tener un lenguaje y un lenguaje común. La IUPAC da algunas recomendaciones, que sea algo sistemático, que sea simple, que las personas lo puedan manejar y es lo que vamos a abordar. Así que preparados que vamos a empezar así rápidamente con este sistema de nomenclatura. Entonces aquí estamos que nuestro sistema de nomenclatura lo vamos a hacer de tres formas. Aquí vemos dos, es la forma stock. Esa forma stock lo que nos va a hablar es, o vamos a nombrar utilizando los estados de oxidación y asignando ese numerito en forma de número romano al final del nombre. Y en el UPAC vamos a utilizar una de las recomendaciones que es la estequiometría por composición o estequiométrica. Esa estequiometría va a utilizar lo que se llaman prefijos de cantidad, lo que vemos aquí a nuestro lado derecho. ¿Qué prefijos de cantidad? Ya, vamos a aplicar estos prefijos mono si tenemos un átomo de la especie, di2, tri, tetra, etc. Por ejemplo, a ver, apliquemos aquí uno rápidamente, uno hay que se nos venga a la memoria. Ay, esperen que esto se chivió. Vamos a ahorrar esto. Por ejemplo, no, esperen, yo pongo otra superficie. Vamos a hacer, no sé, un óxido por acá rápido, un óxido que tenga hierro. Bien, y podemos ver las cantidades de oxígeno de O3, o sea que utilizaría este prefijo tri, de hierro 2, o sea que utilizaría este prefijo di. Bien, ya tenemos como todos los elementos para nombrarlo. Sería inicialmente un óxido, ¿cierto? La función óxido, lo identificamos bien, es un sistema binario, tiene un metal y el oxígeno, en este caso sería un óxido básico. Pues bien, el nombre empezaría por ahí, óxido, pero no es cualquier óxido, ¿cierto? Porque tiene tres átomos de oxígeno. Entonces diríamos trióxido de dihierro. Sencillo, por nomenclatura de IUPAC. Lo que llamamos la forma estequiométrica. Nombramos de la fórmula cuántas especies vemos de cada uno de los elementos. En este caso, función óxido es trióxido de dihierro. Ese sería entonces de esta forma de composición o estequiométrica. Y por el lado de stock, pues lo que tendríamos que hacer es asignar estados de oxidación, el oxígeno siempre -2 en los óxidos, el hierro +3, y entonces lo nombraríamos como óxido de hierro 3. ¿Sí? Facilito, ese 3 en número romano seguido de un paréntesis, algo como esto. Óxido, me lo va a quedar muy feito, pero la idea es esa, óxido de hierro, de que las dos formas es muy sencilla, y en el stock, entonces, seguito de hierro sin dejar espacio en un paréntesis, el estado de oxidación en número romano, en este caso 3. Óxido de hierro 3 sería el nombre stock. Y por la forma de UPAC sistemática o de composición o estequiométrica que llamamos trióxido de dihierro. Bueno, vamos a ver más ejemplos.
no solamente para óxidos, sino para las otras funciones químicas. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Bueno, precisamente empezamos con óxidos. Bien, aquí es muy importante entonces saber lo de los estados de oxidación. Por ejemplo, el primero, el aluminio, solo tiene un estado de oxidación. Pues, recuerden que usted puede ir a consultar su tablita de estados de oxidación. Miremos acá el aluminio, mírenlo acá, tiene un solo estado de oxidación que es el número +3. Un solo estado de oxidación que es el número +3. Por eso, entonces, eh, el nombre sería de la siguiente forma. Vamos a ponerle a esto un tamaño más amplio de letra. Óxido. Si lo quiero nombrar por stock, entonces sería óxido de aluminio. ¿Y qué seguiría? El estado de oxidación del aluminio en paréntesis. Pero ojo, como el aluminio solo tiene un estado de oxidación, que es el número 3, se puede obviar. O sea, lo puedo dejar como óxido de aluminio solamente. Y no hay problema. Ese nombre quedaría perfecto. Ahora, por composición, trióxido de dialuminio, la cantidad, trióxido de dialuminio, trióxido de dialuminio. Bueno, esto acá es unido también, trióxido de dialuminio. Pues este nombre no es muy común encontrarlo, ¿cierto? Porque el aluminio solamente tiene un óxido. ¿Por qué? Porque solo tiene un estado de oxidación. Entonces, ¿qué se hace? Pues lo que se acostumbra en las dos formas, tanto en stock como en la forma estequiométrica o de composición, es nombrarlo óxido de aluminio. Y en términos generales podemos hacer eso. Si el elemento, en el caso de los óxidos, el elemento diferente al oxígeno tiene un solo estado de oxidación, pues lo podemos llamar solamente como óxido y el nombre del elemento, óxido de aluminio en este caso. Pero vamos a ver en el siguiente que el azufre presenta varios estados de oxidación, ¿cierto? El azufre tiene estado de oxidación 2, 4 y 6. 2, 4 y 6. Bien, vamos a ver acá con qué estado de oxidación estaría el azufre. El oxígeno, recordemos que es -2, pues 2 por 3 da 6, y acá debo escribir un número que multiplicado por 1 de 6 positivo, pues sería +6. Noten que en este caso, ese truquillo que veníamos haciendo para estados de oxidación, de intercambiar, por ejemplo, llevar este 3 como estado de oxidación acá, pues no se cumple porque en el azufre había un 1, entonces tendrías que escribir aquí un -1, denotando como si fuese un peróxido, pero no, esta sustancia corresponde a un óxido, por lo tanto este no es válido en este ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos mejor? Hacemos la ecuación, ¿cierto? El estado de oxidación en los óxidos, reconocer que es un óxido, y como tal el estado de oxidación es -2 para el oxígeno, y por lo tanto un número acá para que la suma de 0 sería el 6. Muy bien. Como el azufre tiene estados de oxidación +2, +4 y +6, ahora sí los nombres van a ser distintos tanto en stock como en el sistema de composición. En stock, ¿cómo sería? Óxido, vamos a ponerlo acá, óxido de azufre, y entre paréntesis ahí seguido el 6 en número romano. Y el nombre de composición sería trióxido. ¿Por qué tri? Porque vemos que hay 3 partes de oxígeno. Trióxido de azufre. Y ahí, trióxido de azufre, ahí nos quedaría pues el nombre para esta sustancia. Recuerden, el primero que estamos nombrando es por stock, el cual nos da
primero la función, estamos en la función óxido de y seguido el elemento aluminio. En este caso, sin estado de oxidación, porque solo el aluminio tiene un estado de oxidación, o sea que no hay pérdida, que ese sea el óxido de aluminio. Pero el azufre tiene tres estados de oxidación. Ahora sí toca identificar con qué estado de oxidación está trabajando en este compuesto. Óxido de azufre 6. Noten que el 6 se escribe seguido sin dejar espacio, en paréntesis y número romano. Y la segunda es la nomenclatura que llamamos de composición o la nomenclatura estequiométrica o la nomenclatura pues UPAC, aunque ambas son UPAC, composición. Esta nomenclatura, entonces, lo que nos está diciendo es las cantidades que aparecen. En este caso, tri, porque hay 3 oxígenos, y di, porque hay 2 aluminios. Pero como les digo, como el óxido de aluminio, el aluminio solo tiene este tipo de óxido, pues con el estado de oxidación más 3, esta forma no es muy común encontrarla. Se establece este como el nombre de ese óxido. En cambio, para el óxido de azufre, en este caso el trióxido de azufre, sí tengo que darle el prefijo tri porque hay varios tipos de óxidos de azufre, trióxido de azufre. Noten que cuando es uno, el prefijo es mono, pero mono no se acostumbra a escribir. Simplemente cuando el óxido pues pueda tener confusión. En este caso, pues trióxido de azufre sería el nombre correcto. En ese mismo sentido, pues podríamos dar el nombre a este siguiente, óxido de cloro, y necesito el estado de oxidación. Miren que el estado de oxidación aquí sería el 7. El oxígeno va a ser -2, que es el subíndice que tiene aquí el cloro, y por lo tanto el cloro 7. Entonces, óxido de cloro 7. Bien, ese es en el stock. Ahora vamos para la forma de composición. 7 se dice heptaóxido de dicloro. Tendríamos el heptaóxido de dicloro. Entonces, yo creo que suficiente ilustración. Recordad, si el elemento tiene un solo estado de oxidación, lo llama simplemente óxido el nombre del elemento. Si presenta varios, ahí sí es tanto diferente la stock como la de composición. Bueno, vamos con los hidruros. En el caso de los hidruros funciona algo muy similar, solo que ya vamos a iniciar con hidruro. En este caso tendríamos el hidruro de hierro y el número romano del estado de oxidación que sería 2. ¿Por qué 2? Recuerden que este hidruro metálico, el hidrógeno -1, por lo tanto este 2 sería el estado de oxidación del hierro, hidruro de hierro 2. Esa sería la forma stock. Recuerden que en el lado izquierdo estamos dando la stock. Y la UPAC en el lado derecho, o la que llamamos de composición. En este caso, dihidruro de hierro. Di porque hay 2 hidruro de hierro. Ahí tendríamos entonces el nombre de esta sustancia. Vamos con la siguiente. Este sería hidruro de sodio y pues vale para los dos porque el sodio solo tiene hidruro de sodio. Vale para los dos porque el sodio solo presenta un estado de oxidación. ¿Cómo te das cuenta de eso? En la tablita de estados de oxidación, el sodio hace parte del grupo 1 y todos los del grupo 1 tienen solo un estado de oxidación que es +1. Igual el calcio solo tiene un estado de oxidación que es +2, entonces acá aplicaría el nombre hidruro de calcio y ya, aplicaría para los dos. ¿Qué pasa si pones dihidruro de calcio? Pues no está mal, ¿cierto? Estás utilizando el prefijo de cantidad de hidruro de calcio. Y si escribo hidruro de calcio 2, pues estarías usando la stock, no estaría mal, aunque pues no se recomienda que se haga, pues simplemente al tener un estado de oxidación lo dejamos como el nombre del metal. Bien, estos son los hidruros. Miren que es muy sencillo. Empezamos con hidruro y lo otro igual que los óxidos. En el óxido arrancamos óxido de y el nombre del elemento que lo acompañaba. Aquí igual,
la función, por eso hay que identificar la función, hidruro y su nombre. Estos serían hidruros metálicos. Hidruros no metálicos, pues hay algunos que tienen unos nombres como comunes aceptados por la IUPAC y también, pues en el caso del segundo, que constituye un compuesto orgánico, se le da un nombre especial a los compuestos orgánicos. Acá lo que vamos a hacer es nombrarlo por las dos formas, stock y la forma IUPAC o la de composición. Entonces, por stock diríamos que este es el hidruro de nitrógeno y el estado de oxidación que es 3. Bueno, recuerden que hay que identificar rápido los estados de oxidación, ¿cierto? Hidruro de nitrógeno 3 y la otra trihidruro, la de composición, trihidruro de nitrógeno. Ahí estaría. Este sería hidruro de carbono 4. Hidruro de carbono y en paréntesis el 4 en mayúsculas, ¿cierto? Y el otro nombre sería entonces, esperen que se me fue por allá. Y el otro nombre tendríamos tetrahidruro de carbono. El 4, entonces en composición sería tetra. 3 es tri, 4 treta, 5 penta. Tetrahidruro de carbono. Aunque como les digo, pues el nombre pues, común de este, que el más se conoce es amoníaco, y este segundo es metano. Son como los nombres con los que se conocen, pero si los llevamos con los nombres que tenemos ahí en negro, no hay problema. En ese mismo sentido, este sería el hidruro de fósforo 3, hidruro de fósforo 3. Y se está preguntando, ¿dónde sale ese 3? Es el estado de oxidación. Vamos a hacerlo acá. Recuerda que en estos hidruros, es un no metal, este hidrógeno, su estado de oxidación sería +1 y el del fósforo sería -3. Entonces, cuando decimos hidruro de fósforo 3, es que estamos diciendo este estado de oxidación del fósforo. Muy bien. Y eh, para la decomposición, por ser 3, trihidruro de fósforo. Fósforo, ¿cierto? Ahí lo estoy poniendo sin tilde. Cuando estemos en Moodle haciendo los tests, también es aconsejable esto, dejarlo en mayúscula y sin tilde, ¿cierto? Para que el sistema te reconozca la pregunta como válida. ¿Es hidruro de fósforo 3 o trihidruro de fósforo? Muy bien, ¿por qué ese tri? ¿De dónde sale ese tri? En esta región, en esta columnita, estamos hablando de la nomenclatura por composición. Entonces el tri es el 3, el tetra es el 4, aquí otra vez el tri es el 3. Si fuera el 2 diríamos di, pues en 5 penta y así sucesivamente. Ok, hidruros metálicos. Vamos con hidróxidos. Y los hidróxidos es muy común. El sodio solo presenta un estado de oxidación. Les vuelvo a mostrar la tablita de estados de oxidación. Y noten que los elementos del grupo 1, los acá, este grupo 1 tienen solo un estado de oxidación que es el +1. El sodio está ahí. Los del grupo 2 solo tienen un estado de oxidación que es el número +2. Por eso, si genero un óxido, un hidróxido, un hidruro con alguno de estos, lo común es nombrarlo como hidruro de y el nombre del elemento. Es muy común eso. Bien, cuando ya tienen distintos, mire por ejemplo el nitrógeno, todos los estados de oxidación que tiene, ¿cierto? Cuando tienen distintos estados de oxidación, el fósforo, etcétera. Entonces ahí se aconseja cambiar el nombre, o sea, dar el nombre de composición indicando la cantidad que es diferente al de stock. Bien, entonces en este caso, acá con el sodio diríamos hidróxido. ¿Por qué hidróxido?
porque miren que ya la función es hidróxido, todos son hidróxidos. Entonces la función química. Entonces el primero sería hidróxido de sodio. Voy a poner aquí abajito, hidróxido, no, voy a poner la tilde ese, hidróxido de sodio. El siguiente, como es el hierro que tiene dos estados de oxidación, los comunes son más 2 y más 3. Entonces acá identifico que es el 2, mírenlo abajo. Estado de oxidación del hierro va a ser el más 2. Por lo tanto, lo llamo hidróxido de hierro. Hidróxido de hierro y seguidito 2. Ese sería el stock. Y ahora vamos con la nomenclatura de composición. El di, tri, tetra, ¿cierto? Como hay dos hidróxidos, entonces sería dihidróxido de hierro. Bueno, ya ustedes pueden ir mirando cuál se le hace más fácil, aunque muchachos, hay que manejar las dos, ¿cierto? Y es más, hasta la tradicional que se tiende a dejar en el olvido, pero aún se usa mucho en el lenguaje, pues, del colegio, de la universidad, en algunas páginas, aunque eso está cambiando mucho, pero estar como atento para comprender, ¿cierto? En ese sentido va hidróxido, aquí me quedó mal escrito para que lo arregle. Dihidróxido. Bien, vamos con este. Entonces también miren, hidróxido de cromo 2, hidróxido de cromo y el estado de oxidación de este cromo que es más 2. Entonces, hidróxido de cromo 2 o también dihidróxido de cromo. Bueno, vamos a escribirlo ahí para que les quede. Entonces, una sería el hidróxido de cromo y seguidito el 2 romano y el otro dihidróxido y hidróxido de cromo. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Combinarlas. Por ejemplo, yo decir dihidróxido de cromo 2. Estoy combinando esta con esta. Esta la stock. ¿Cómo la identifico? Porque al fin nombro la familia a la que pertenece, el nombre del elemento y su estado de oxidación en número romano. La de composición no tiene el estado de oxidación, por eso esta a veces se hace más sencilla, porque usted simplemente mira las cantidades. Dos hidróxidos de cromo y sale. Por ejemplo, este trihidróxido de cobalto y sale. La de composición es mucho más simple. Eso es lo que busca la IUPAC, pues que sea un nombre fácil, que no sea muy tedioso escribirlo y que sea igual, o sea, que todos escribamos lo mismo. Finalmente, entonces, este último, por stock, sería hidróxido de cobalto y el estado de oxidación 3. Número romano, miren, seguido sin dejar espacio el cobalto del paréntesis. Esa es una reglita de la IUPAC. Y el otro, trihidróxido de cobalto. Ya, sin número romano, sin nada, simplemente trihidróxido de cobalto. Ahí tendríamos entonces los nombres de estos hidróxidos y bien, a practicar bastante estas que llevamos. Vamos a ver si aquí tenemos ácidos hidráceos que son muy sencillos. Recuerden que estos ácidos, la IUPAC también los denomina como hidruros, pero son una función ácida, ¿cierto? Por eso los vamos a seguir llamando ácidos hidrácidos. Esto está en desuso o binarios. Binarios porque son dos. Bien, ¿cómo nombro estos ácidos? Es muy sencillo. Vamos a cambiar una sola forma de nombrarlos. El no metal terminado en uro, seguido de hidrógeno, ¿cierto? En este caso sería el primero, cloruro, cloruro de hidrógeno. Ya. No decimos prefijos de cantidad, no es necesario. Simplemente el no metal terminado en uro, seguido de y el nombre del hidrógeno. En este caso, sulfuro de hidrógeno.
Bueno, aquí, ¿por qué no dije azufruro? Resulta que esta es una forma tradicional de nombrar, ¿sí? Entonces, sulf viene de la raíz latina del azufre. Hay algunas raíces latinas, les voy a dejar el enlace a esas raíces ahí en el Moodle, y algunos ya nos vamos aprendiendo. Del azufre, por ejemplo, sulf, y lo termino en uro. Mira aquí la terminación uro. Sulfuro, sulfuro de hidrógeno. Bien, estos ácidos realmente son pocos. Por ejemplo, si te asignamos con los halógenos, miren, con los del grupo 17, por ejemplo, este flúor, cloro, bromo, ¿cierto? Este lo llamaríamos fluoruro, fluoruro, de flúor, ¿cierto? Fluoruro de hidrógeno. Bueno, hidrógeno. Entonces, todos los de ese grupo 17 y algunos del 16. Aquí tenemos el azufre, ¿cierto? Son relativamente pocos. Y tenemos los ácidos oxoácidos. Bueno, recuerden, oxácidos, ¿cierto? La EDUPAC ya recomienda esta sin hacer esta abreviación aquí, sino darlo oxoácido. Y recordemos que acá el hidrógeno más uno, el oxígeno menos dos, sus estados de oxidación, y al no metal hay que buscarle el estado de oxidación. Para estos se aconseja continuar con la nomenclatura tradicional, o sea que no aplicamos la sistemática, sino tradicional. Lo que son esto y para las sales binarias y las sales oxisales. Bien, ¿en qué consiste esa nomenclatura tradicional? Aquí es como un poquito más complejito, para que estén bien atentos. Resulta que cuando yo voy a los estados de oxidación, vamos a los estados de oxidación otra vez. Miren, cuando vamos a los estados de oxidación, encontramos algunos elementos que tienen un solo estado, pero otros que tienen varios. Por ejemplo, miren aquí, el titanio tiene 2, 3 y 4 y así. Miren, el manganeso tiene 5 estados de oxidación, el nitrógeno 5, y eso que estos son pues como los frecuentes. El cloro, bromo y yodo tienen 4 estados de oxidación. Entonces, esa forma tradicional está acompañada de los estados de oxidación y aplica, pues como la reglita, aplica hasta 4 estados de oxidación. ¿Cómo nombramos tradicionalmente? Si el elemento tiene un solo estado de oxidación, por ejemplo, miren acá, los del grupo 1, un estado de oxidación, yo nombro el elemento terminado en ico. Por ejemplo, este sería óxido lítico, si fuese un óxido, ¿sí? Lítico, terminado en ico, con un solo estado de oxidación, sea el 1, sea el 2. Por ejemplo, el boro que tiene 3, entonces bórico, si fuese un óxido, ¿cierto? Por ejemplo, el óxido bórico, formulación sería B2O3. Si lo quiero nombrar tradicionalmente, como sé que él tiene un solo estado de oxidación, lo nombraría óxido bórico, el boro terminado en ico. Bueno, pero si tiene dos estados de oxidación, miren como el carbono, que tiene el 2 y el 4. Entonces, ¿qué dice la IUPAC? Dice, bueno, si tienes dos estados de oxidación, con el menor, por ejemplo, en el caso del carbono, con el menor que sería el más 2, vas a usar el sufijo oso. Entonces, por ejemplo, un óxido con el carbono, el CO. Entonces sería el óxido carbonoso, porque acá el carbono tendría estado de oxidación más 2, ¿cierto? Ahí lo ven más 2 y el oxígeno menos 2 nos daría 0. Y con el otro, con el segundo, que sería el más 4, entonces con el más 4, el sufijo que vas a emplear sería el ico. Ya el otro óxido del carbono sería el CO2. En forma tradicional yo lo nombraría como óxido carbónico a este, óxido carbónico. Y al CO, óxido carbonoso. ¿Por qué este ico? Porque el carbono tendría acá esta de oxidación más 4.
el mayor. Muy bien. Ahora, cuando tiene tres estados de oxidación, por ejemplo, miremos el azufre, que tiene tres estados de oxidación, el selenio, ¿cierto? Tres estados de oxidación. ¿Qué dice la IUPAC? Hombre, borremos acá. Para tres estados de oxidación, entonces vamos a hacer lo siguiente. Con el menor vas a utilizar como prefijo hipo y como prefijo hipo y como sufijo oso, o sea, hiposo. Por ejemplo, con el azufre, que ya sabemos que es sulf, sería, por ejemplo, en el caso de un óxido, sería el SO. Aquí este óxido, el azufre, tendría esta oxidación más 2. Ya estaríamos con el menor, miren, menor, más 2. Sería óxido hiposulfuroso. Hiposulfuroso. Tenemos el hipo y el oso. Óxido hiposulfuroso. Ahí en las notas de nudo lo encuentran esa descripción. Ahora, si voy con el más 4, entonces ya me dice que no lo haga con oso, sino con hiposo, sino solamente con oso. Solo con oso. Por ejemplo, con más 4 el óxido quedaría así, SO2. Este sería el óxido sulfuroso, solamente oso. Óxido sulfuroso. Muy bien, voy a borrar eso para hacer el tercero. Como él tiene hasta más 6, o sea, 3 estados de oxidación, ya la IUPAC dice que lo nombremos como ICO. ICO. Ya que el SO3, donde el estado de oxidación del azufre es más 6, sería el óxido sulfúrico. Sulfúrico. Bien, vamos a rebobinar. Si tengo 3 estados de oxidación, con el menor, cualquier elemento va a ser hipooso, su nombre. Con el del medio va a ser solamente oso. Y con el mayor, si su estado de oxidación es el mayor, va a ser al final ico. Bien, y para 4 estados de oxidación, por ejemplo, estos halógenos que tienen 4 estados de oxidación, por aquí miren, el vanadio tiene 4 estados de oxidación. Bueno, para 4 estados de oxidación, ¿cómo aplicaría? Entonces vamos del menor al mayor. Entonces el menor sería hipooso. El siguiente, por ejemplo, en el caso del cloro, miren, el menor sería el 1, el más 1, entonces sería hipooso, por ejemplo, hipocloroso. Y es más 3, o sea, el siguiente. Con el siguiente sería simplemente oso. O sea que con el más 3 del cloro sería cloroso. Con el siguiente, en el caso del cloro, el más 5, sería ico. O sea que sería clórico. Por ejemplo, en el caso de un óxido, óxido clórico. Esa sería esta formulación, Cl2O5. Entonces, como aquí el estado de oxidación del cloro tiene que ser más 5, usted mira en la tabla que el más 5 es el tercero, y al tercero le corresponde el sufijo ico, o sea, sería óxido clórico. Y finalmente, el mayor, ¿cierto? Vamos de menor a mayor. El mayor, que en este caso es el número 7, tendría per como prefijo, per, como de perro, ¿cierto? Per, y sufijo ico. Pues, prefijo per, sufijo ico, perico. Por ejemplo, en un caso de un óxido con cloro, con estado de oxidación 7, sería óxido perclórico. Voy a borrar estos.
voy a hacerte el óxido perclórico, sería Cl2O7. ¿Cómo nombro este óxido? Óxido perclórico en la forma tradicional. Bien, ¿por qué les estoy explicando la forma tradicional? Porque se usa y, por ejemplo, la IUPAC la recomienda para el caso de los oxoácidos y las oxisales. Es como más sencilla que los otros. Ahora noten que hay muchos elementos que tienen más de 4 estados de oxidación, por ejemplo, el nitrógeno. Miren eso, el manganeso, ¿cierto? Miren, que tienen muchos estados de oxidación. Entonces, esta forma tradicional ya no es como tan fácil aplicarla y lo que uno hace es aprenderse como de memoria algunos nombres. Les voy a hablar de nitrógeno, que es como el que más usamos, ¿cierto? No es que sea más importante, sino el que más usamos. Entonces, los dos básicos del nitrógeno serían con estado de oxidación, o pues más 5 y más 3 es como los que más utilizamos. Entonces, con más 3 nos quedaría como nombre oso y con más 5 ico. Por ejemplo, yo puedo tener este óxido N2O5 y reconocer que como el estado de oxidación del nitrógeno es más 5, lo va a nombrar como ico, o sea, óxido nítrico. Y el otro que es muy común es con el 3. Entonces, si es N2O3, óxido nitroso, es ya oso, como reconocer eso en el nitrógeno. Es más aconsejable hacerlo por la forma de composición, o sea, por las cantidades, por ejemplo, trióxido de dinitrógeno, no hay pérdida. Pentaóxido de dinitrógeno, no hay pérdida. Solo que necesitamos este oso eico, o sea, esta forma tradicional para aplicarlo en los ácidos. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, para cerrar esto y resumir, tenemos que con un estado de oxidación, con un solo estado de oxidación, por ejemplo, todos estos, usted termina el nombre en ico, por ejemplo, óxido sódico, lítico, ¿ves? Con un solo, alumínico, con uno solo ico. Cuando tenga dos, por ejemplo, como este que tiene dos, ¿cierto? Este que tiene dos, tienen dos estados de oxidación. Por ejemplo, miren el hierro, los dos típicos 2 y 3, con el menor oso, con el mayor ico. Óxido ferroso, en el caso de ser óxido. Óxido férrico, oso, ico. Cuando tenemos 3, acá tenemos este ejemplito de 3, ¿cierto? Es con el menor hiposo, con el siguiente oso y con el mayor ico. Hiposo, oso, ico. Y finalmente con 4, con 5 no aplica, ¿cierto? Finalmente con 4, por ejemplo, estos casos, hiposo con el menor, oso con el siguiente, ico con el siguiente y el mayor, perico, perico con el mayor. Ok, ya con esa breve explicación, pues vamos a nombrar estos. Entonces noten que estos se conocen más por su sistema tradicional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el estado de oxidación del elemento central, porque esto ya sabemos que es más 1 y este menos 2. En este caso, el cloro va a ser con estado de oxidación más 3. ¿Uno qué hace? Va a la tabla de estados de oxidación y mira en qué posición está. Bueno, uno de tanto usarlo se lo aprende. Resulta que el cloro tiene el más 1, pues más o menos 1, más 3, más 5 y más 7. O sea, tiene 4. Y en este compuesto está utilizando el más 3, o sea, el segundo. Entonces recordemos que con el primero sería hipooso, oso. Con el segundo sería solamente oso. Ay, eso es lo que va a aplicar acá. Como es que acá está con más 3, utilizo el oso. O sea que se llama ácido cloroso. Ácido cloroso. Ya no óxido. ¿Por qué? Esta ya es la función ácido. Miren, tiene un hidrógeno. Entonces, ácido cloroso. Bien, si voy para el segundo, entonces el azufre.
Aplico la misma, estado de oxidación de este +1, de este -2, y busco el azufre. En este caso el azufre tiene que ser 1, 2, 3. ¿Qué número les da? +6, María, están volando. +6. Y busco en la tablita de estados de oxidación, el azufre tiene 2, 4 y 6. Entonces notamos que tiene 3 y está usando el mayor. En el mayor sería el ICO. Ya que en este caso sería ácido sulfúrico. O pues ácido por empezar con hidrógeno y sulfúrico por ser el azufre con estado +6. Ácido este es de la raíz latina raíz latina ico, sulfúrico. Aquí la terminación ico. Es una R. Sulfúrico. Muy bien. Y de forma similar, pues hacemos el último, este -2, este +1, o sea que el del centro me tiene que dar +4. Y el carbono tiene dos típicos, el +2 y el +4. O sea que con este es ico, solamente ico, porque con el menor era oso. Se llamaría entonces ácido carbónico, porque lo termino en ico, ácido carbónico. Entonces, ¿qué hay que tener presente para esta nomenclatura de estos oxoácidos, que son tradicionales, los estados de oxidación? Recuerden, si tiene un único estado de oxidación, sea cual sea el número, pero solo un único, ico. Si tiene dos estados de oxidación, entonces tengo que separar el menor y el mayor, el menor oso y el mayor ico. Eso es lo que hay que memorizar. Si tiene tres, volvemos por acá. Si tiene tres estados de oxidación, entonces uno que tiene que hacer, identificar con cuál está mi compuesto, si es el menor, si es el del medio o si es el mayor de los números que aparecen en la tabla. Si es el menor, hipooso. Bueno, aquí no me cabe, pero hipooso. Si es el del medio, oso. Y si ese es el mayor, ico. Y finalmente cuando tienen 4. ¿Qué pasa con 5? Pues que no aplica, ¿cierto? Este sistema tradicional, como es viejo, no se conocían tantos estados de oxidación, ya se conocen muchos más, entonces por eso la nomenclatura está en desuso. Pero como estos ácidos se conocen y son muy comerciales por este nombre tradicional, aún persiste. Entonces con 4 van a tener el menor, que va a ser hipooso, van a tener el mayor, que va a ser perico, y los dos intermedios, el primero oso y el segundo intermedio ico. Eso es lo que tenemos que, pues, como memorizar para estos nombres. Y eso mismo va a aplicar en las sales. Bueno, hay dos tipos de sales, las sales binarias y las oxisales. Las sales binarias son mucho más sencillas. Vamos a nombrar acá el no metal terminado en uro y nombramos así de atrás para adelante. Por ejemplo, en este caso, cloruro. Y decimos el cobre con su estado de oxidación. En este caso sería 1. Entonces, cloruro de cobre 1. Y esto se utiliza mucho, ¿cierto? Este tipo de nomenclatura es la stock cloruro de cobre 1. También lo podríamos hacer por composición, ¿cierto? Monocloruro de cobre. Esta siguiente, sulfuro, porque es azufre, de hierro 3. Sulfuro, terminado en uro, miren el no metal y empiezo por la parte final de la fórmula. De hierro, el nombre del elemento,
Y en número romano, el estado de oxidación del hierro, que va a ser este subíndice, ¿cierto? Este va a ser +3 y este va a ser -2. De ahí la importancia de los estados de oxidación de hierro 3. No sé, bueno, la sal que ustedes conocen, NaCl, ¿cierto? Ya sabemos por qué se llama cloruro, porque terminó el no metal en uro. Cloruro de sodio. Y no ya es número romano, nada, porque él solo tiene un estado de oxidación. Cloruro de sodio. Por ejemplo, no sé, LiF, sal binaria, fluoruro, nuro, fluoruro de litio, fluoruro de litio, sin estado de oxidación. Sales binarias, entonces son muy sencillas, aplicamos la stock, nombre del no metal terminado en uro y luego seguido del metal y su estado de oxidación. Bueno, también se puede hacer por nomenclatura tradicional, pero dejarlo ahí. Y las oxisales. Entonces las oxisales se nombran por tradicional, pero hay que hacer un pequeño cambio. Recuerdan que ahorita en los ácidos teníamos oso e ico como sufijos. ¿Sí lo recuerdan? Sí, claro, lo acabamos de ver. Entonces, para estas sales, si por casualidad el nombre termina en oso, yo lo voy a cambiar a ito. Por ejemplo, en vez de decir cloroso, diría clorito. Sulfuroso, sulfito, y así sucesivamente. Y cuando es ico, lo voy a cambiar por ato. Por ato. Entonces hacemos el cambio. Cuando sea oso, no digo oso, sino que digo ito, eso solamente en las oxisales. Cuando es ico, cambio por ato. Bien, vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, este estado de oxidación es +2, hay que poner estado de oxidación, 2 por este de afuera, se me ayudó, este es -2 y por lo tanto debo buscar este que va a ser +7. Bueno, ustedes ya son duchos para encontrar estos estados, este es +7. Y reviso el cloro, ¿cierto? Que es el que va a marcar el nombre de este anión. Esta parte final es la que conocemos como el anión. El anión. Lo que les estaba contando ahorita en estados de oxidación en el video anterior, que si uno identifica el anión es fácil darle al estado de oxidación del primer elemento. Entonces, este anión es el que primero voy a nombrar. Entonces, el nombre lo determina el no metal. El cloro tiene estado de oxidaciones +1, +3, +5 y +7. En este compuesto ya detectamos que el estado de oxidación es +7. ¿Qué estamos haciendo? Les estamos dando nombres. Este es en tradicional, este sería hipo, oso, ¿cierto? Que recuerden que oso me tocaría cambiarlo por hito. O sea, en esta sal, si fuese el 1, sería hipoclorito. Si fuese el 3, sería solamente oso, pero me tocaría cambiarlo por hito. O sea, sería el clorito. Si fuese el 5, sería ico, pero me tocaría cambiarlo por ato. Entonces sería clorato. Y el 7, como es el 7, ¿cierto? Sería per ico. ¿Qué dice la norma? Que cambiemos ese ico por ato. O sea, sería perclorato, perclorato. O sea que este ion se llama el perclorato, perclorato. ¿Por qué perclorato? Porque tiene el estado mayor. El prefijo per y el sufijo ico que lo cambio por ato, perclorato. Y aquí tenemos dos opciones. Una es que puedo dejar de hierro y el estado de oxidación del hierro. Esta es la que más me gusta y la que vamos a seguir. De hierro y el estado de oxidación que es 2. Eso quedó como raro. Vamos a ponerlo aquí con este nombre mejor. Entonces se llamaría perclorato de hierro
y pegadito el estado de oxidación que sería 2. Perclorato de hierro 2. Vale, o sea, hacemos la partecita tradicional, el anión, y el catión, o sea, el primer elemento, lo dejamos como stock. Esa forma se utiliza muy frecuentemente en los textos universitarios, entonces lo podemos dejar así y la IUPAC pues como que lo admite. Vamos con el segundo. Entonces el segundo como también es un cloro, y aquí ya tengo los estados de oxidación del cloro, es sino buscarlo. Es muy fácil porque el sodio que es del grupo 1 solo tiene uno que es más 1, el oxígeno es menos 2 y acá toca que el cloro sea más 1. Y con más 1 sería hiposo. Entonces, bien, sería hipoclorito. Recuerden que cambio el oso por hito. Hipoclorito de sodio. Y no escribo estado de oxidación porque el sodio solo tiene 1. Este sería el hipoclorito de sodio. Seguramente ustedes lo han oído mencionar mucho, hipoclorito de sodio. ¿Por qué no escribo el estado de oxidación 1? Porque el sodio solo tiene un estado de oxidación, entonces lo puedo obviar. Hipoclorito de sodio. Muy bien, vamos con el último. Voy a borrar por acá. Chiqui, chiqui, chiqui. Y el último, ya quedan duchos para hacer miles de ejercicios de nomenclatura. Bien, esto es práctica. Lenguaje, nomenclatura es un lenguaje y necesitan práctica, hacer mucho. Por eso recuerden que en el entregable yo les dejé una tablita de Excel llenita de ejercicios para que nombren. Ojalá pues ya empiecen a hacerlo y verifiquen. El último tendríamos estados de oxidación, siempre estados de oxidación. Este es menos 2, este es más 2. ¿Cómo lo sé? Magia china, y este es más 6. ¿Ves? Ahí nos da 0 la suma. Y el azufre tiene estados de oxidación más 2, más 4 y más 6. Este más 6 me está indicando que este anión, el SO4 menos, este anión, SO4, y él tiene un valor de 2 menos. Esto es lo que llamamos un anión. El anión SO4, 2 menos, ya les voy a decir el nombre, y este es el catión. La que esta sal está conformada por un catión y un anión. El anión es el SO4, 2 menos. Este catión, donde el azufre tiene más 6, le vamos a dar el nombre. Si fuese este, que no es, sería hipohito. Recuerden que el oso lo cambio por hito. Si fuese este, sería solamente hito. Y si es este, sería ato. O sea que siempre que tengan SO4 en cualquier compuesto, usted va a saber que es el ion sulfato. Este es muy común. Sulfato. Y siempre que sea SO4, el azufre tiene que ser más 6. Por eso ahorita les dije magia china. ¿Por qué sabía que este era 6? Porque era el ion sulfato. Sulfato de cobre y el estado de oxidación del cobre, que es 2. Por ejemplo, ya con ese sulfato podrías nombrar este, FeSO4. Entonces, usted nota que como tiene el SO4, sigue siendo sulfato. Eso no va a cambiar y este estado de oxidación tiene que ser más 6. Que el oxígeno siempre es menos 2. O sea que a este hierro le tocó ser más 2. Entonces ya usted lo llama sulfato de hierro 2. Y así te vas aprendiendo estos aniones para poder nombrar compuestos. Este es el anión perclorato, este es el anión hipoclorito, este es el anión sulfato, y ahí uno va como memorizando esos aniones. Otra forma de nombrar estas oxisales es aprenderse los aniones, que son muchos, y ya empezar a hacer composición. Bueno, hasta acá nos trajo el río y espero que ya sea mucha práctica para que esto lo logren consolidar.
Y bueno, las duditas ahí las vamos conversando. Muchos éxitos y buen estudio. Bye, bye.